Muchas gracias, senador presidente, compañeras y compañeros senadores. Retomando la intervención del senador Raúl Cervantes, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, yo quisiera destacar, en primer lugar, el trabajo de audiencia y consulta pública que las Comisiones Unidas realizamos para la formulación de este proyecto de dictamen que pretende traducirse en una reforma constitucional que va a replantear de manera muy significativa el manejo de los recursos públicos, tanto en los estados como en los municipios y necesariamente en la federación. El procedimiento de audiencia seguido, sin lugar a dudas, demuestra que cuando se abre el Senado a la discusión de las iniciativas de leyes y reformas en su discusión, evidentemente hay aportaciones importantes que cualifican el contenido de nuestros trabajos. Valga pues este reconocimiento de un trabajo que ya realizamos anteriormente en el dictamen en materia de reformas constitucionales respecto a transparencia y rendición de cuentas con la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información, y destacar también, en segundo término, que en el proceso de dictamen se consideraron todas y cada una de las 6 iniciativas que 4 distintas fracciones parlamentarias presentaron en este Senado de la República, con lo cual se atiende la pluralidad y distintos puntos de vista que se manifestaron respecto a esta materia. Yo quisiera destacar simple y sencillamente algunos de los contenidos más importantes de esta reforma. En primer término, hay que señalar que se incorporan principios constitucionales fundamentales en materia de estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero que van a permitir generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Por supuesto, garantizando un ejercicio más eficiente y transparente de los recursos públicos, que incluso en su manejo y en el diseño de su ejercicio establece la obligatoriedad para que tanto en los planes estatales y municipales como en el Plan Nacional de Desarrollo se consideren los criterios a seguir en el ejercicio de las finanzas públicas. En segundo lugar, cabe destacar que por primera vez se faculta con precisión al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, en los estados de la República, en los municipios y en el Distrito Federal. Para ello, se establecen las bases para crear una Ley General de Responsabilidad Hacendaria y Deuda que establecerá las bases de coordinación en materia de deuda, límites y modalidades en que podrán afectar los estados y municipios sus participaciones federales para cubrir los empréstitos y las obligaciones de pago que asuman. En tercer lugar, vale la pena destacar la creación de un registro único de empréstitos y obligaciones de los 3 órdenes de gobierno y el establecimiento de la obligación de transparencia y oportunidad en el manejo de esta información. Con ello se creará un sistema de alertas sobre el manejo de deuda en todos los órdenes de gobierno. En cuarto término, se faculta al Ejecutivo Federal para otorgar garantías sobre el crédito de la nación y además se faculta al Senado para sancionar o objetar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados y municipios que tengan niveles altos de endeudamiento. Esto, sin lugar a dudas, va a ser un tema de mucha polémica con la colegisladora, ya que por primera vez el Senado de la República asumirá responsabilidades en la fiscalización y seguimiento de recursos públicos, particularmente los garantizados por el gobierno federal, ya que en ese momento, al otorgarse la garantía por parte del gobierno federal al endeudamiento de los estados y municipios, asumen una naturaleza jurídica tratándose de recursos federales. Por ello, se faculta en este dictamen a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar la deuda, las garantías otorgadas por el gobierno federal respecto a empréstito de las entidades federales y los municipios, así como las condiciones de contratación y destino de estos recursos. Y subrayo, se trata de los recursos en donde cuenten con la garantía de la Federación.
Por otro lado, se establecen diversas disposiciones para fortalecer los controles de los congresos locales en materia de votación calificada para autorizar la deuda. Ello implica que las legislaturas, por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para que en condiciones adecuadas se contraten los empréstitos y obligaciones. Esto, además de eliminar muchas de la discrecionalidad con la que los ejecutivos locales administran los recursos, obligará a transparentar y a debatir en los congresos con toda claridad no solamente el monto de las obligaciones y empréstitos adquiridos, sino su destino, su capacidad de pago y en su caso también el otorgamiento de la garantía que establezca el propio gobierno federal. Se establecen también mecanismos claros de fiscalización que obligan a las legislaturas locales a fiscalizar las acciones de estados y municipios en materia de fondos, recursos federales y locales y deuda pública. Se limita la deuda de corto plazo, ya que los estados y municipios podrán contratar financiamientos para cubrir sus necesidades urgentes de corto plazo sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley que expida en esta materia reglamentaria el Congreso de la Unión. Y dichos financiamientos, se establece, deberán pagarse a más tardar 3 meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente a fin de evitar herencias lamentablemente de muy malos manejos a las administraciones que iniciarán su mandato. Y finalmente se establecen también con toda precisión sanciones, ya que las constituciones de los estados precisarán las responsabilidades de los servidores públicos por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. Creo que de manera muy importante se ha cuidado mantener el respeto pleno a la soberanía de los estados y al municipio libre, y con estas medidas, con mayor participación del Congreso, no solamente se establecen mecanismos de control parlamentario, sino particularmente a través de la Auditoría Superior de la Federación, los mecanismos de fiscalización que ayudarán a evitar los abusos, la malversación de recursos, que lamentablemente ha llevado a algunos estados de la República y a varios municipios del país a no solamente enfrentar situaciones financieras adversas, sino problemas graves de corrupción en el manejo de los recursos. Me felicito también por haber participado en este proceso de dictaminación y reconozco a todos los miembros de las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos segunda el trabajo hasta ahí desempeñado. Muchas gracias. Gracias, señor senador Alejandro Encinas Rodríguez.